Profe, buenas noches. Buenas noches. Un momentico que la profe está tratando de conectarse. Muchachos, entonces, según la información que estaban dando, sí se confirma, ¿cierto? A mí me han dicho varios que sí lo van a adelantar el concurso. Entonces hay que estar al día. Que estoy en clase, hombre. Sí, sí, ¿lo que es eso? No. Entonces toca estar al día, digamos, con las clases, estar verificando, estar viendo todos los temas. Lo que les decía, por favor, transcribir, transcribir el PDF donde dicen todos los 25 temas, es tratar de transcribirlo. Yo sé que a veces el tiempo es poco, digamos, porque hay mucho trabajo, pero sí sacar un tiempo en la noche, bueno, hoy voy a transcribir, voy a hacer el mapa de los mecanismos de participación y comenzar a hacerlo. Hoy voy a hacer de mecanismo de protección y comenzar a hacerlo. Hoy voy a hacer de los estados de excepción, aunque estados de excepción todavía no lo hemos terminado, ¿cierto? El, el domingo, si es posible, muchachos, si podrían, no sé si quieren, hacemos una clase el domingo. No sé qué les parece. ¿Quién tiene tiempo, quién tiene disposición? Y hacemos una clase, pero es una clase global donde verificamos todos los temas que hemos hablado, ¿cierto? Digamos, repasamos y sacamos todas las dudas que tengamos de los temas el domingo. Vamos, mañana continuamos con el estado de excepción con los temas de conocimientos policiales y verificamos los demás temas. Y el domingo, entonces hacemos un refuerzo, una clase de refuerzo, donde sacamos todas las dudas que tengamos de esos temas, para ir como en firme en lo que hemos aprendido, ¿cierto? Profe, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a las personas presentes. Estamos hablando, profe, pues, que ya varios han confirmado que sí el concurso digamos, adelantar. Entonces, estamos como acordando para ponerle un poquito más de impulso al estudio, un acelerador, y quiero que hagamos los fines de semana que yo pueda, digamos, que hacemos refuerzo de todos los temas de la semana para poder ir, digamos, todos llevando el mismo nivel y comprendiendo y sacando todas las dudas que tengamos, despejando todas las dudas. ¿No, profe? Claro que sí. Profe, Me parece adecuado. sí. Profe, yo le recordé la tarea hoy. Ya yo le recordé la tarea. Entonces tienen que venir ya con eso listo. Muy buenas noches, profe, y buenas noches a todos los compañeros. Profe, Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, bienvenidas, creo, a ver. Sí, bienvenidas también aquí a esta sesión. Ya que tú estás mencionando esto, Álvaro, pues también vamos a procurar entonces como ofrecer, digamos, como ya no herramientas necesariamente para el examen, sino más bien herramientas para la comprensión lectora, de manera que esto ustedes lo vayan aplicando. Insisto, aquí les decimos, bueno, ya de acuerdo a los exámenes y con respuesta de opción múltiple, vamos a irlos dando, ustedes se van dando cuenta poco a poco ciertos aspectos o claves. Pero con respecto a la comprensión, es un asunto que hay que trabajar bastante. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Que la profesora dijo en algún momento, esto es fácil, es identificar la intención, es identificar la estrategia, pero resulta que el asunto no es tan fácil. ¿Cierto? Si no hay práctica, si no se tiene también la comprensión de otras palabras, de estas palabras que no vamos conociendo. Imagínense que pues hace poco tuve la oportunidad de trabajar y de hecho estoy ya empezando ese proceso, el cual me gustaría también afianzar con ustedes, con talleres de métodos y técnicas de estudio, de comprensión y todo este asunto. Y pues básicamente aquello que hace que muchas veces nosotros nos tratemos como personas incapaces o como personas que no podemos, o hasta cierto punto aspectos que nos hacen infelices, es decir, como que no me siento estúpido, ¿no? Muchas veces hemos llegado a este tipo de expresiones, básicamente radican en el ejercicio, o más bien, en la falta de comprensión de palabras que no vamos entendiendo a lo largo de nuestras lecturas.
Y por eso llega el efecto de que nos da sueño, nos da pereza, me distraigo, empiezo a pensar otras cosas cuando estoy leyendo. Así que, bueno, también sería importante ir trabajando algunos ejercicios con respecto a este asunto de la comprensión, que por supuesto va a ayudar al asunto del examen, también les va a ayudar a estudiar cualquier cosa. Y en efecto, aquí esto aplicaría para las otras áreas. ¿Listo? Bueno, vamos a contarle dando tal vez como un asunto de un pequeño ejercicio con respecto a esto que estaba yo mencionando. ¿Qué les parece si vamos a la lectura de los textos? Me ayudan por oraciones, puede ser, y vamos mirando si no entendemos palabras. Pues vamos recordándolas, mirándolas, exaltándolas, y asimismo buscaremos su significado. Mejor dicho, haremos una especie de ejercicio para afianzar la comprensión de este texto que pues ustedes ya habían leído en algún momento. De manera que no sea mi comprensión la que coarte su comprensión, ¿sí? Sino que hagamos un ejercicio entre todos de comprensión, para que en efecto esto se pueda llevar a los textos. Entonces, así las cosas. Vamos a arrancar con el texto. La idea es que estemos pues aquí presentes, iré pidiendo participación, no con ánimo de molestarlos, sino que en efecto para que también me ayuden con ideas, me ayuden con cosas y a ver cómo es que estamos comprendiendo. ¿Listo? Vamos aquí con el texto. El texto que venía a continuación es, ya recordé aquí, es un texto que articula, ¿cierto? Tres autores. El primer autor, Veblen. Segundo autor, Blasco Ibáñez. Y el primer autor, Weil, Simón Weil. De lo cual, bueno, hay aquí algunas expresiones, ya que son varios, entonces vamos a intentar nosotros ir leyendo por oraciones, decíamos, ¿no? Lectura por oraciones, extraigamos la idea que podemos entender sobre ello. Hagamos la lectura por oraciones, ¿listo? Vamos a intentar resaltar esas palabras que no entendemos, a ver cómo no, cómo vamos a encontrar su significado para poder afianzarlas aquí en nuestro proceso de comprensión. Entonces, primer texto, ¿listo? El de Simone Weil. Este primer texto, bueno, voy a arrancar con la primera oración. Ahí ya irá otra persona y para bueno, esa solamente de dos ideas, ¿listo? Entonces voy a arrancar con la primera. Dice, podemos plantearnos si existe un ámbito de la vida pública o privada en que la fuente de la actividad y de esperanza no esté envenenada por las condiciones en que vivimos. Hasta aquí. ¿Qué palabras no entienden? Albert, hazme un favor. ¿Qué significa ámbito? Ámbito. ¿Qué significa ámbito? ¿Alguien más? ¿Qué significa ámbito? Profe, el lugar, pues, en el lugar o sitios donde o vivimos o está la gente, el ambiente, en pocas palabras, de lugares. El ambiente, ámbito, ambiente, como lo que entendemos el entorno, ¿cierto? Bien, aquí tengo también una respuesta. Perfecto. Listo, el ámbito. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Me ayudan a ubicar esa idea, esa palabra en una oración? Un ejemplo. La profesora Xiomara no entiende el ámbito de los policías. ¿Será que sirve? Sí, profe, puede ser. Tiene como sentido, ¿cierto?
A ver, Sí. otra oración, otra idea que salga de la palabra ámbito. Profe, pues los homicidios están ocurriendo en el ámbito rural. De nuevo, sí, eso. Listo. El ámbito rural. Un segundito aquí que voy a cerrar una ventana. Listo. Y entonces, ¿qué podemos entender acá? Podemos plantearnos si existe un ámbito en la vida pública o privada en la que la fuente de la actividad y de esperanza no esté envenenada por las condiciones en que vivimos. ¿Qué podemos entender acá? O sea, está hablando, profe, como de lugares, ejemplo, lo podemos decir como un barrio, un lugar que es un ambiente como pesado en la parte de la violencia, en la parte como de la mala convivencia que vive en un lugar. Listo, un entorno que sea algo así como contaminado de actividades de la vida cotidiana fuertes, bueno, de la vida, que son fuertes en su relación. Listo. Fíjense, alguien más, de acuerdo a la idea que se plantea, considera que ese es el sentido de ámbito que quiere dar la señora Simone Weil en su primera oración. Refiere a un ámbito de un entorno violento. Podemos plantearnos si existe un ámbito de la vida pública o privada en la que la fuente de actividad y de esperanza no esté envenenada por las condiciones en que vivimos. ¿Qué querrá decir ella en esa oración? Vamos a continuar con la siguiente, a ver si tal vez aporta un poco a lo anterior. El trabajo ya no se realiza con la orgullosa conciencia de ser útil, sino con el sentimiento humillante y angustioso de poseer solo por el hecho de disfrutar sencillamente de un puesto de trabajo, un privilegio concedido por un pasajero favor de la suerte, privilegio del que están excluidos muchos seres humanos. Hasta aquí. Venga, articulemos de nuevo. Fíjese que, dice, podemos plantearnos si existe un ámbito de la vida pública o privada en el que la fuente de la vida, ¿quién es él? El ámbito, ¿cierto? Entonces, en el que la fuente de la actividad y de esperanza, en el que la fuente de actividad y de esperanza no esté envenenada por las condiciones en que vivimos. En otras palabras, se puede decir, vea, lo que está diciendo la señora Simone Weil es que todo escenario en el que estamos, todo escenario está ligado, todo escenario en el que nos movamos nosotros, de actividad y esperanza, así lo dice, todo escenario en el que nos movamos está ligado, permeado, está tocado por las condiciones en las que se vive, ¿sí? Todo nuestro entorno está condicionado, valga la redundancia, por la condición en que se vive. Ahora habla del trabajo, fíjese usted. El trabajo ya no se realiza con la orgullosa conciencia de ser útil. Aquí hemos resaltado la importancia del sino, ¿se acuerdan? Los conectores que hablamos la clase anterior, y es como estos también ayudan a comprender las ideas que se están diciendo. Dijimos, el sino es un conector de exclusividad. Cuando su merced vea el sino, siempre preste la atención a lo que viene después de. Es decir, lo que dice ella acá con respecto al tema el trabajo se puede omitir un momentico, no es grave si lo omitimos, entonces dicha omisión vamos a resaltarla en moradito, porque no la vamos a quitar para siempre. Entonces dice, el trabajo ya no es ta, ta, ta,
sino tal. Aquí ella está expresando su idea a la que le quiere dar exclusividad con respecto al trabajo. Recordemos de nuevo, ¿cuál fue la idea planteada anteriormente? No existe ningún ámbito en el que usted habite que esté condicionado por la vida. El trabajo se realiza con el sentimiento, porque digo que se realiza, porque aquí dice, el trabajo ya no se realiza tan, sino se realiza, aquí podría decirse que en este espacio está el verbo que está completando la siguiente idea, ¿no? Sino se realiza con el sentimiento humillante y angustioso de poseer, solo por el hecho de disfrutar sencillamente de un puesto de trabajo. Fíjese que con respecto al trabajo, dice que el trabajo ahora se realiza con ánimo de poseerlo, por el hecho de poseerlo, dice de disfrutar que se tiene un puesto de trabajo, al cual llama que es un privilegio concedido por un pasajero favor de la suerte. En otras palabras, usted tuvo mucha suerte de ese privilegio que es el trabajo. Privilegio del que están excluidos muchos seres humanos. Entonces, con respecto al tema del trabajo, ¿qué quiere hacer la señora Simone Weil en esas dos oraciones? Así como dice esto, entonces, eh, espero pues que busquemos aclarar esos conceptos que tal vez estén al aire. No sé si aquí dentro de lo que leímos tienen algún concepto que no entienden y que resulta necesario aclarar en la siguiente oración. ¿Entienden todos los conceptos que está utilizando la señora Bale? Bueno, aquí decíamos, vamos a resaltar la intención de la señorita Bale después de leer su texto. Podemos decir, como esto se trata de comprender lo que el otro está intentando expresar, atendiendo a lo que muestra en sus pistas, sus palabras, porque la coma, porque el punto, como no en todos los textos ellas se usan del mismo modo, aunque tienen formas, entonces nosotros estamos descifrando también la manera del autor. Por tanto, podemos decir que la intención de Simone Weil, la intención de Simone Weil es eh, plantear que el trabajo, ¿me ayudan a completar esa idea, por favor? Plantear que el trabajo, el tema central del párrafo, ¿qué dice sobre el trabajo? Es un privilegio. Excelente. ¿Consideran que se le puede agregar algo más a esa idea que extrajimos? Hay otras, como aquí, que pagan 130, 150. Eso varía el precio. Perfecto. Yo creo que ahí está muy bien. La estrategia de la autora es presentar dos oraciones. ¿Qué más hace ella? Presentar dos ideas en esto que aquí nos presentan, ¿no? Entonces son dos ideas las que plantea. Presenta dos oraciones y la primera no habla del tema central. Vean que esto, a diferencia de muchos textos que leemos, es que tienen el tema central en la primera oración, pero no siempre. Ella, para hablar sobre que el privilegio es un trabajo, podemos darnos cuenta que de las dos oraciones la más importante es la segunda, abre al tema expresando que todo escenario de nuestra vida está condicionado. Y ahí es cuando dice, todo como todo escenario de la vida está condicionado,
El trabajo también está condicionado, que se ve como un privilegio que poseemos y del cual pues muchos pues no tienen. Esto es lo que hace ella precisamente a partir de esta idea generalizada. De esta idea generalizada hace el embudo para hablar del tema central, el trabajo. ¿Vale? Esta es como la estrategia. Entonces, si la primera no habla del tema central, eso evidenciamos de lo que expresa Bell. Así las cosas, continuemos con el siguiente texto. De estos 3 textos se va a hacer un ejercicio aquí. Varios ejercicios que piden las tareas. Siguiente, Blasco Ibáñez. ¿Alguien me puede, por favor, colaborar con la lectura de esta oración? Solo es una. ¿Aló, me escucha? Sí, señor. Hola, profe. Profe, el segundo texto. Texto 2, de Blasco Ibáñez. Digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero no digan que es una virtud, pues el reposo y la dulce ini- inactividad son más gratos al hombre y a todos los animales que el movimiento y la fatiga. Muy bien, Alejandro, excelente. Alejandro, una pregunta. ¿Qué entiendes por inactividad? O sea, la misma palabra dice, o sea, que es como nativos, o sea, que no tienen valor, ¿ok? ¿Que Que no no haya tienen valor? actividad, profe. Me dices que no tiene, que como si no tuvieran valor, ¿sí? Sí, como si no tuvieran valor, no sé. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer para esto un pequeño ejercicio. Inactividad, vamos a buscar en el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, que nos define por esa palabra inactividad. ¿Es algo que no tiene valor? ¿Puede ser? Algo, listo, Algo aquí que vamos no es definiendo la activo. palabra inactividad. Algo que no tiene valor es lo que me Algo que están no tiene diciendo. valor, algo que... La falta de hacer algo. La falta de hacer algo. Vea esa definición. Profe, Carece que de no haya actividad. actividad. Señora Mónica, la falta de hacer algo va como más por ese lado. Inactividad. ¿Sabían Que no hay ustedes? una actividad, que está inactivo. Ah, véala aquí. Ay, pero yo me fui por allá lejos y aquí estaba. Oiga, pero si ven que no me quiere abrir el enlace, no sé qué pasa. Bueno, pero miren que aquí nos dice inactividad. Definición lo llaman como carencia de actividad. Entonces, en español, cuando vemos esta palabra in, ¿sí? Notamos es como la negación de lo que se está, de lo que se está diciendo a continuación, ¿sí? Hagamos un ejercicio con inactividad. Si inactividad significa carencia de actividad, de movimiento, ausencia de movimiento, me pueden hacer el favor de ubicarme esa palabra en una oración, en una idea. Por la inactividad no pasé el concurso. Por la inactividad, por la falta de actividad, no pasé el concurso. Por la falta de actividad, no pasé el concurso. ¿Qué piensan los compañeros? ¿Funciona la oración? Digo que sí, negativo. Listo. No estamos mirando si es positiva o negativa, aunque este es ese tipo de palabras que precisamente niegan lo que se está enunciando
Y en ese sentido dice uno, ah, sí, ilógico, inactivo. Entonces sí va a eso, pero no al asunto de las palabras. Estamos intentando definir un concepto que tal vez nos quede al aire. La inactividad de mi cuenta demuestra mis pocos recursos económicos. ¿Qué tal ese? ¿Cómo lo ven? Profe, también podría ser, digamos, el jugador del Barcelona vuelve al terreno después de 4 meses de inactividad, ¿no? Claro, esa también. Vean cómo la palabra inactividad ya cobra vida y sentido, entonces en cada una de estas oraciones ya vamos entendiendo qué es inactividad, es poca o nula actividad. Un ejemplo también, la inactividad de mis perros está afectando sus músculos. ¿Mm? Nos vamos dando ideas con respecto a esta nueva palabra. Vean que el ejercicio que estoy haciendo acá, aunque nos esté de nuevo demorando un poquitico en la lectura, es un ejercicio que les pido a ustedes que apliquen para que su comprensión aumente. Esto es algo que pueden ir haciendo ustedes y es que cuando lean, cuando hagamos, por ejemplo, los ejercicios, estos ejercicios, eh, cuando vayan leyendo y ustedes sientan que, uy, que pasó algo acá, que hubo una distracción, que ya estoy en otro lado, devuélvanse para ver cuál es la palabra que no están entendiendo. Ahí es donde empiezan los problemas de concentración. La palabra que tal vez no están entendiendo, búsquenla en un diccionario. Ármense de un diccionario. Uno bueno. O si no, pues en el mismo celular, pues a uno se puede hacer, digamos, como este pequeño ejercicio con el celular, aunque no lo recomiendo mucho porque a veces nos desconcentra, pero es un ejercicio para que ustedes apropien esos nuevos términos, el concepto quede claro y por tanto, cada vez que ustedes van leyendo, van ampliando su vocabulario y sus procesos de lectura van a ser más rápidos. Este ejercicio, de nuevo, entonces, primero buscar en el diccionario, luego ver qué significa y luego apropiarlo, ponerlo en oraciones. Háganse de a 5 oraciones por palabra que no conozcan. Estoy segura que uno dice, uy, profe, pero qué pereza. Si se quitan esa pereza, créanme que ustedes van a volar y es que no solo en esto les sirve para aprender cualquier cosa. Y es que lo que hace que abandonemos nuestras actividades o nuestros proyectos es eso que no comprendemos y nos asustamos y entonces nuestra mente lo que hace es divagar. Si nosotros entrenamos nuestro cerebro, así como entrenamos nuestro músculo, nuestros brazos, nuestras piernas, entonces vale la pena con este pequeño ejercicio. Claro, sí, señorita Mónica, en efecto, esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender más y que el proceso sea más rápido. Bueno, vamos aquí y dice, de nuevo, digan en buena hora que el trabajo, fíjense ustedes que es el mismo tema que se trató arriba. Digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, o sea, el trabajo es como para vivir, pero, ¿se acuerdan que dijimos del pero? Le vamos a prestar atención. Y lo que venga después del pero es a lo que más atención le vamos a prestar, así como le vamos a prestar atención a lo que viene después del sino. Son conectores los dos de oposición. Lo que pasa es que el sino da total exclusividad, mientras que el pero lo que hace es generar una aclaración con respecto a lo anterior, pero aún así viene a ser lo importante lo que viene después de estos sinónimos de pero o pero. Pero no digan, con respecto a la idea del trabajo, no digan que es una virtud, pues el reposo. Ahora aquí, ¿qué es virtud? Una cualidad buena de una persona, profe. Una, una Excelente. característica que le atribuye cosas buenas. Listo, perfecto, Mónica. Y con respecto a lo anterior que está diciendo hacia el trabajo, que dice, pero no digan que es una virtud, pues el reposo y la dulce inactividad son más gratos al hombre y a todos los animales que el movimiento y la fatiga. ¿Qué está diciendo entonces con respecto al trabajo? Que es una necesidad, profe. Que aunque el trabajo sea una necesidad,
eh, para el hombre, el reposo y la falta de hacer actividades es más grato. Sí, es mejor para el hombre, lo que entiendo. Para el hombre es como mejor disfrutar, ¿cierto? Como dijeron ahorita, como dijo el compañero, el trabajo entonces es una necesidad, pero y el hecho de que sea una necesidad no hace al trabajo una virtud, ¿sí? Porque cataloga. Entonces, según lo que se dice aquí, ¿qué sí será una virtud? Como un privilegio. O Sí. Yo creo que es Y, como un don, profe, un don. y aquí, ¿cuál es el privilegio? O sea, ¿cuál es la virtud de acuerdo a lo que dice todo después del pero? ¿Qué sí es una virtud? Como el trabajo no es virtud, el trabajo es necesidad. Según lo que dice después del pero, ¿qué sí será una virtud? Esto es implícito. ¿Me pueden ayudar a construir esto? El no hacer nada, profe, el estar ¡Ay, quieto. Ener! Muy bien. Muy bien, Ener. Excelente. Es el evitar no la hacer fatiga. algo. Señora Mónica. Evitar la fatiga. Don Ramón. No, no mentiras. Nos está diciendo aquí en otras palabras que lo que vendría a ser una virtud para el hombre es poder, o sea, algo así como lo que hacían los filósofos, ¿no? Poder dedicarse a pensar tranquilamente, pero eso es un privilegio, no todo el mundo se puede poner en esas. A los demás que nos toca trabajar porque necesitamos. Entonces, vea aquí cómo construimos esta idea de Blasco Ibáñez con respecto al trabajo. Por tanto, podemos afirmar, ¡ay! ¿Qué hice? Chanfle, chanfle. Solo voy a compartirles esto. Entonces, podemos decir que lo que busca el señor Blasco, rapidito, la intención de Blasco Ibáñez es plantear que el trabajo, si ven que son ideas propias, estas son ideas de ellos, es plantear que el trabajo, ¿me lo ayudan a completar, por favor? Es una necesidad y no una virtud. Excelente. Y recogimos la idea central del señor Blasco. Muy bien, lo esencial. Bien, ya tenemos dos ideas, dos posturas muy claras. Vamos a la tercera postura del señor Veblen. ¿Listo? Aquí lo amplío un poquitico. ¿Alguno me puede colaborar con la lectura? Ojalá no se nos corte. El conocimiento y hábito de las buenas maneras no se consigue sino mediante el uso largo y continuado. Gustos, modales y hábitos de vida refinados son una prueba útil de hidalguía, porque la buena educación exige tiempo, aplica y gastos, y no puede, por ende, ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. Muy bien. Vamos con la primera oración. Muchísimas gracias por ese aporte. Vamos con la primera oración. ¿Por qué señalé estas dos palabras? Así como le pasó al compañero al momento de leer, también les recomiendo mucho la lectura en voz alta, así sea de estos pequeños fragmentos. La lectura en voz alta muestra cuando nosotros estamos presentando un problema de concentración y cuando es necesario, no tanto de problemas de concentración, no, es cuando se malentiende una palabra. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que más adelante se genere un problema de concentración porque nos quedamos con ese vacío de la palabra, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos cuando encontramos estos inconvenientes? ¿Inconvenientes cuáles son? Se nos quebró un poquito la voz. No
asigné adecuadamente la tilde o asuntos similares. Cuando se nos presentan este tipo de situaciones en nuestra lectura, aquí o cuando reemplazamos palabras por otras, como pasó con aplicación, evidentemente aquí, ¿qué pasó? El compañero se fijó en hidalguía y por este espacio vacío que quedó cuando llegó a aplicación, intentó retomar la lectura, pero con un hueco en la comprensión. Por tanto, vamos a intentar reconocer entre todos qué significa la palabra. ¿Qué significa hidalguía? ¿Entienden algo? Hidalguía, nobleza y generosidad de la persona hidalga. Condición social de hidalgo. Nobleza y generosidad, ¿no? Eso está como raro. Hidalgo, para que seamos más hidalgo. Que es generoso y noble, que es propio de estas personas. Su actitud siempre ha sido hidalga, valiente. Entonces, que es como todo un caballero, ¿sí? Miren los sinónimos: noble, hijodalgo, caballero, generoso, caballeroso, distinguido. A eso refiere hidalguía. Nos vamos a nuestro texto de nuevo y está diciendo entonces, retomemos las ideas leídas. El conocimiento y hábito de las buenas maneras no se consigue sino. ¿Cuáles son las buenas maneras o qué entendemos como buenas maneras? Que hacemos algo con amor, estamos estudiando con amor, o estamos estudiando de buena manera, o porque queremos. Listo. ¿Alguna otra idea sobre las buenas maneras? Buenas costumbres. Va más por ese lado. Sí, no son las buenas intenciones tal vez, sino como esas costumbres enseñadas, como aquello que llamaban este de Carreño, el manual de Carreño, o cosas así. Es a lo que Sí. refiere, como a estas costumbres para comportarse en sociedad. Y entonces se está expresando, el conocimiento y hábito de las buenas maneras o buenas costumbres no se consigue sino mediante el uso largo y continuado, ¿cierto? Entonces, para usted conocer, listo, entonces sabemos que no es buena actitud, ¿verdad? Sino es un asunto de costumbres en sociedad. Y entonces este conocimiento de las costumbres, de cómo comportarse en una mesa, de cómo hablarle a otra persona, solo se consigue mediante un uso constante, largo y continuado. Utilicé yo un sinónimo de ello. Y vea lo que dice a continuación, por eso la palabra hidalguía. Gustos, El conocimiento y modales, hábito de las buenas maneras no ajá, se consigue sino mediante el uso largo y continuo, gustos, modales y hábitos de y vida hábitos de vida refinados, refinados son una prueba útil de hidalguía, de porque la buena caballerosidad. educación exige tiempo. Vean esta parte como es de importante, porque decíamos que, vean cómo ya entonces la palabra hidalguía adquiere sentido, ¿verdad? Estábamos malentendiendo desde antes. Real, por ejemplo, las buenas maneras no son las buenas formas en que lo deseamos hacer, sino refiere a costumbres. Entonces, las buenas costumbres se consiguen es practicándolas y practicándolas. Gustos, modales, hábitos de vida refinados son una prueba útil de hidalguía o caballerosidad o de clase alta en nuestro léxico. Una prueba útil de hidalguía. Vea la razón, porque la buena educación exige tiempo. Vea que está catalogando la buena educación como esto de las buenas maneras. Aquí vemos esta postura de lo que para Veblen resulta ser aceptable, ¿verdad? Porque lo cataloga como bueno. Buenas costumbres, buena educación. La buena educación, ahora sí, exige tiempo, aplicación y gastos y no puede, por ende, ser
adquirida, la buena educación no puede ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. Vea el tema aquí. En otras palabras, ¿qué dice con respecto al trabajo? Implícito, esto es grande, la globalidad. El estar siempre ocupado no permite una buena educación. Vea, Veblen plantea que el tiempo que se invierte en el trabajo no permite una buena educación, así como es el compañero. ¿Será que sí sirve o no sirve? El tiempo, y bueno, ya ven aquí que además habla que para poder lograr esa buena educación, pongámoslo entre comillas, esto, ¿por qué lo ponemos aquí entre comillas? Porque es la percepción de Veblen, ¿verdad? Evidentemente esto muestra que estos son textos argumentativos o textos de carácter subjetivo, donde se presenta la posición de los autores con respecto al tema. Espero más o menos que hayamos entendido un poquitico la dinámica de cómo ustedes en medio de su lectura pueden ir a aclarar conceptos para que no se pierda el hilo conductor de este proceso de comprensión de los signos que habitan el texto que aquella persona escribió. Así, bueno, vamos a responder entonces con respecto a los ejercicios que ponen en cada uno de estos. Por eso les decía aquí, ponemos esto entre comillas, no permite una buena educación, entendiendo el asunto de la buena educación como una idea propia, subjetiva de este señor, son textos de carácter argumentativo. Ahora, fíjense ustedes en lo que está expresando la tarea novena. Consideren los siguientes enunciados. Ponen enunciado 1, enunciado 2. De las siguientes opciones, ¿cuál describe mejor la relación de los dos? Por favor, bueno, no sé, ¿ustedes ya lo hicieron? ¿Me pueden enviar las respuestas? ¿O necesitan unos minutos para hacerlo? Pues viendo, profe, buenas noches, viendo lo mencionado anteriormente, me iría por la 1. Por la 1. ¿Por la A, dices tú? Creo que yo me voy por la B. El enunciado sirve como una razón favorable del enunciado 1. Listo. ¿Alguien más vio? Fíjense ustedes en los enunciados que se están poniendo acá. Estos son distintos al orden en el que se presentaron acá como texto 1, 2 y 3. ¿Listo? Son distintos los enunciados que se están mostrando. Miremos qué dice cada enunciado muy bien y vamos a revisar si, pues, cuál de las opciones es. ¿De acuerdo? Dice pues, considere cada enunciado, aquí están marcados con números. Mire lo que dice el enunciado que está marcado puesto en el 1. La buena educación exige tiempo, aplicación y gastos y no puede, por ende, ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. Esto de hecho fue lo último que leímos, el texto 3, pero aquí está numerado como enunciado 1, ¿cierto? Entonces el enunciado 1 dijimos que viene a ser la idea de que el trabajo, de hecho nosotros aquí lo expresamos muy clarito, el trabajo no permite, el tiempo que se invierte en el trabajo no permite una buena educación. Listo. Esa es como la idea 1 que se plantea en el ejercicio. Siguiente. Digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero no digan que es una virtud. Entonces, esta es la idea central de esta oración que venía a ser en la oración de el señor Blasco Ibáñez. Bien,
Aquí se encuentran las dos vías. Entonces, el enunciado 1 funciona como una razón a favor del enunciado 2. Esta es la idea. El enunciado 1 entonces dijimos, la buena educación exige tiempo, gastos y no puede ser. Entonces, en otras palabras, el trabajo no permite una buena educación. La idea un poco más reducida. El enunciado 1 funciona como una razón a favor del enunciado 2. En la clase anterior yo les hablé de unos conectores, unos que expresan causa, unos que expresan consecuencia o unos que expresan causa y consecuencia al tiempo. Vamos a hacer aquí, pues como dice, el enunciado 1 funciona como una razón a favor, entonces vamos a hacerlo de dos maneras. Con un conector que articula causa y consecuencia en el orden que lo muestra aquí la oración de la A, y con un conector que solo expresa causa. Ya ustedes van a recortarlos y nosotros nos hablamos la clase anterior. Entonces dice, el trabajo no permite una buena educación. Por esto, este es un conector que conecta causa y consecuencia al tiempo. Entonces, es por este motivo, por esta razón, debido a esto, viene la consecuencia. ¿Y cuál era la consecuencia? El trabajo es una necesidad y no una virtud. Entonces, vea que la argumentación, de acuerdo a lo que dice acá, el enunciado 1 funciona como una razón. Por esto está diciendo, esta es la razón de esta consecuencia. Causa, consecuencia. En otras palabras, es lo que le está diciendo. El enunciado 1 funciona como una razón a favor del enunciado 2. Entonces, esta es una de las formas de presentarle este tipo de articular esta tarea que está aquí dicha. Y vean que tiene lógica. El trabajo no permite una buena educación, por eso el trabajo es una necesidad y no una virtud. Vamos a hacerlo con el otro conector y se darán cuenta que tiene el mismo sentido. Pero entonces se plantea la idea global, o lo que vendría a ser esa conclusión a demostrar y luego se presentan las razones. El trabajo es una necesidad, no una virtud. Pues porque debido a, estos son conectores que muestran la causa. Porque, y aquí viene, pongámoslo aquí como conector. Porque, y aquí veanlo, los estoy poniendo en distinto orden con conector similar para que vean que funciona. El trabajo es una necesidad, no una virtud, porque el trabajo no permite una buena educación. Aquí con conector de solo causa, ¿cuál es la causa? La que se presenta después de el por qué, ya que, debido a. ¿Listo? Solo presenta la razón después del conector. Pero hay conectores que articulan causa y consecuencia al tiempo. Primero la causa, luego la consecuencia. Y vean que aquí también se evidencia la misma lógica. Siguiendo, el enunciado 1 funciona como una razón a favor del enunciado 2. Y para corroborarlo, fíjense ustedes, el trabajo es una necesidad, no una virtud, porque el trabajo no permite una buena educación. Es una buena razón para argumentar lo que se dice en el enunciado. Y aquí decimos, uy, vea, con estas dos formas, es decir, utilizando conectores causales, encontramos que esta sí funciona. Fíjense ustedes entonces al revés. ¿Listo? El segundo, la B, dice, el enunciado 2 sirve como una razón a favor del enunciado 1. El enunciado 2 sirve como una razón. Entonces, el enunciado 1 se presenta como la razón
del enunciado. A ver cómo nos sale. El trabajo es una necesidad y no una virtud. Por eso el trabajo no permite, espérenme, aquí miramos con este. El trabajo es una necesidad y no una virtud, por eso el trabajo no permite una buena educación. O más bien, pongámoslo aquí con porque para no confundirnos, dice, el enunciado 2 sirve como una razón a favor del enunciado 1. Entonces vamos a conectarlo con porque el trabajo no permite una buena educación porque, dijimos, sirve como una razón, porque el trabajo es una necesidad. ¿Será que funciona la argumentación? Fíjense ustedes, mientras que el otro decía, el trabajo no permite una buena educación. ¿Cómo la ven acá? Oiga, me confundí aquí en esa parte. Sí, profe, el trabajo, o sea, en la B, el trabajo es una necesidad y el conector porque el trabajo no permite una buena educación. ¿Cuál será más coherente de estas? El enunciado 1 funciona como una razón a favor del enunciado 2. Este es, lo que se dice en la A es lo que está señalado en azul. Y lo que se dice en la B es lo que está sin señalar. ¿Cuál es más coherente? El trabajo no permite una buena educación porque es una necesidad, o el trabajo es una necesidad porque no permite una buena educación. ¿Qué dicen ustedes? Voy a quitar aquí el trabajo para que no se me confunda. Pero ya saben que estamos hablando del trabajo. ¿Cuál en ustedes es más coherente? Recuerden, la señalada en azul es la A. La que está sin señalar es la B. Así, más clarito, más sintetizado. ¿Cuál es más lógica? El trabajo no permite una buena educación porque es una necesidad. El trabajo es una necesidad porque no permite una buena educación. ¿Cuál es más coherente? La de arriba, profe, el trabajo no permite una buena educación porque es una necesidad, profe. Sí, sí, sí. Yo Profe, estoy el de primero. acuerdo. ¿Cierto? ¿Qué Sí, opina por claro. allá? O sea que, ¿cuál es la respuesta, mano? Yo estaba mirando otra. Recuerden, la que está en azul es lo que se dice en la A. Vea, el enunciado 1 funciona como una razón a favor del enunciado 2. ¿Cuál es la razón? Lo que está después del por. El trabajo es una necesidad porque no permite una buena educación. No tiene tanta lógica. Por eso no funciona lo que está diciendo la A. No es sí, porque no es coherente ahí con lo... Causa-consecuencia no sirven. Entonces, el trabajo no permite una buena educación porque es una necesidad. Necesidad. Sí, es más coherente. O se puede decir que el argumento, la razón que viene después del por qué es válida para, valga la redundancia, validar la tesis que está arriba. La afirmación central. ¿Sí me estoy haciendo entender? Vea que esta pregunta es dura en la medida en que, pues, por ejemplo, ahorita me confundí cuando estaba dando, cuando puse la lógica así, utilizando los dos tipos de conectores por darles claridad, pues en ese caso, cuando ya articulé las dos
que se genere una confusión. En este caso, vea, solamente con el uso de un conector, cuando me dicen cuál sirve como razón o cuál no sirve como razón, estas preguntas son de las pocas, pero que son de las que más mochan cabeza, por decirlo así. ¿Y cómo las solucionamos? En otras palabras, utilizando conectores, porque ustedes les están diciendo cuál describe la relación. La tarea es identificar la relación entre los enunciados. Teníamos que ver si uno funcionaba como razón del 2 o si 2 sirve como razón del 1. Eso era la tarea. Y nos acabamos de dar cuenta que es que el 2 sirve como razón del enunciado 1 y no al revés, como ustedes ya se acabaron de dar cuenta acá. Ahora, con respecto a la C y con respecto a la D, pues quedan inválidas porque en el caso de la C dice que el enunciado 2 expone la antítesis de lo expresado por el enunciado anterior, pero no era una antítesis, sino un argumento que estaba apoyando una idea general. Y en el caso de la D, dice que el enunciado 1 describe un ejemplo en contra del enunciado 2, ya vemos que no es un caso particular, ejemplo o asunto que leíamos también como recurso que sirve para explicar, argumentar, plantear, bueno, todos estos actos alrededor de las intenciones que determinan los textos. Así las cosas, la respuesta de esta primera, de esta novena, que surge de estos textos que hablan sobre el trabajo, de estas ideas de estos autores con respecto al trabajo, es esta. De acuerdo a lo leído, ¿cuál de las siguientes opciones expresa mejor el propósito de los tres textos? Es una pregunta crítica. Estamos relacionando los tres textos. La A, profe. Recordarle al lector la importancia de la educación en el trabajo. Educación y del trabajo. ¿Listo? Entonces ahí será que lo que quieren hacer los tres textos es recordarnos la importancia de la educación y del Me voy con la B, profe. Con la B. La B, profe, también. De los tres textos, recuerden que la tarea aquí no es escoger la intención de uno, sino de los tres. ¿Qué quieren hacer los tres? Recordando la importancia de la educación. Listo. Tenemos 2 votos para la A, 1 para la B. Tarea. ¿Cuál opción recoge lo que los tres textos quieren hacer? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El tema central del texto es el trabajo, ¿cierto? De cada uno de los textos, disculpen, de cada uno de los textos es el trabajo. Fíjense lo que dice Bell con respecto al trabajo, ¿cierto? El trabajo se hace con el ánimo de poseer porque es un privilegio. Siguiente, vea que aquí se puede decir que con respecto al trabajo, les pregunto, Simón Weil expresa una posición favorable hacia el trabajo o no tan favorable. Profe, yo me voy con la C. Con la C. Fíjense que aquí habla, digamos que le hace como una especie de crítica al trabajo y cómo se ha visto el todo como entorno también envenenado por las condiciones. Ya que el siguiente texto dice que el trabajo no es virtud, el trabajo es una necesidad. Y el tercero habla que no se puede estudiar o de las buenas maneras cuando hay que trabajar. Eso es como lo que está anunciando aquí. Dice, ahora de nuevo, ¿será que quiere recordarle al lector la importancia de la educación y del trabajo? ¿Esto lo hacen los tres autores? Profe, yo también apoyo la C. Persuadir al lector de que el trabajo es poco satisfactorio, es lo que no.
Persuadir al lector. Vamos aquí con 3 votos para esta. Fíjense que, por ejemplo, ¿será que los autores, los tres textos, quieren recordar la importancia de la educación y el trabajo con respecto a esta idea que se expresa? Imagínense que a nosotros muchas veces nos ponen esas ideas generalizadas y me dice, ay, esto como que es muy amplio y al ser tan amplio, tal vez recoja lo que yo vi en el texto. Pero fíjense que primero, solamente un texto habla sobre educación, ¿sí? Y segundo, no hablan en buenos términos, digamos, no con ánimo de resaltar la importancia del trabajo. Entonces, en ese caso, estos dos aspectos se eliminan de aquello que reconocimos. Es decir, puede que nosotros tengamos en cuenta que tal vez ahí está implícito el asunto de la educación, pero eso no es lo que se está hablando realmente en los 3, o que expresa el propósito, la intención de los 3 temas. Por ende, se elimina. Convencer al lector de que el trabajo es necesario para sobrevivir. Acuérdense ustedes que esto es así como, digamos, arriba se descartó por ser demasiado amplia. Esta vez se descarta porque solamente un texto convence que el trabajo, o bueno, habla de que el trabajo es una necesidad, que es el texto 2, es el del señor Ibáñez. Eso era lo que estaba diciendo. Pero no, los 3 textos no buscan eso. Persuadir al lector de que el trabajo es poco satisfactorio o exhortar. ¿Qué es exhortar, compañeros? ¿Qué entendemos por esa expresión? ¿Es como motivar? Motivar, tengamos la Halagar. 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 Cuando alguien hace algo bueno y en público le dicen exhorto su buen trabajo. Listo, exhortar. ¿Cuál fue la otra que me dijeron? Motivar. Motivar. Felicitar. Listo, vamos a buscar a ver si estas ideas que tenemos sobre exhortar son adecuadas y si construyen eso que estábamos mirando, que a veces pues dejamos a un lado, pero qué carajo, aprovechemos O puede ser hacer las cosas bien, ¿no? O estás haciendo las cosas bien. Reconocer. reconocer. Sí, Vea un que reconocimiento. reconocer, vea. Oiga, pero esta cosa, yo no sé qué está pasando. Aquí en la primera definición que arroja, incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. ¿Se lo imaginaban? No. ¿Lo repite, Sí, profe? profe, yo la uso, profe, yo la uso bastante cuando hago los folios de vida. ¿Y cómo la usas? Danos un contexto, porfa. Siempre pongo el señor comandante de unidad los exhorta para seguir ejerciendo su labor o seguir en sus labores diarias. Más o menos así. Casi siempre la uso. Ok, incitar con palabras, habla, listo. Para que se haga o se deje de hacer algo, es exhortar. Incitar a alguien con palabras, sí, está bien. Digamos que la definición está bien, está sencilla, está entendible, entonces en otras palabras es más bien como un mando, ¿no? Más allá tal vez de felicitar, halagar o motivar, pues bueno, no, sí, tal vez hacer que alguien haga algo también en eso lleva pues, palabras tal vez de motivación, pero necesariamente no es, sino exhortar es eh, dar una orden, ¿sí? Busquemos sinónimos de exhortar. Listo, sinónimos de exhortar. Oigan, yo no sé si les estoy... Ay, yo estaba buscando las cosas. Miren aquí yo mostrándoles en pantalla y no les estaba compartiendo. Decía, bueno, incitar con palabras. Vale. Dice, entonces exhortar, vean, ahora sí. Invitar, sinónimos. Rogar, suplicar, aconsejar, amonestar, incitar, animar. ¿Listo? Y entonces nos dice nuestro texto
que el propósito de los tres es exhortar al lector a buscar un trabajo que en lo posible no sea humillante. ¿Eso es lo que quieren los tres textos? No. No, profe, yo me voy por la C. No. Yo me voy por la Listo. C. Pues, es con ánimo, por supuesto, de entender este nuevo concepto. Y entonces exhortar, aparte de lo que nos dijo la compañera, que es un muy buen ejemplo de usar esa palabra, otro ejemplo de usar esa palabra exhortar. Díganme una oración, por favor. Motivar. Oración. Entonces utilicemos exhortar en una oración, en una idea. Dale, Adrián. Profe, puede ser una oración, exhorto al alumno Pepito Pérez por su participación, ponerle cuidado a la clase. Puede ser una. Listo. Recuerden, Exhortar a los compañeros a leer las diapositivas que manda el profe. exhortar, exhorto a hacer, a que hagan las tareas que se ponen en clase también. Muy bien, eso es. Gracias. Bueno, entonces así las cosas, pues ya vemos que de acuerdo a lo que notamos de los tres textos, que es la tarea que nos están poniendo en nuestra pregunta, ¿cuál opción expresa mejor el propósito de los textos? La opción es la C, porque recoge la posición no tan favorable de los tres autores con respecto al tema del trabajo. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta netamente crítica, aunque la anterior también, porque fíjense que relacionamos dos ideas de dos textos distintos para encontrar una idea y un argumento que la soporte, como la que vieron ahorita. Y la 11, bueno, son 11 y 12 de este texto. 11. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la opinión del autor del primer texto? ¿Cuál de las siguientes entonces muestra mejor la opinión del autor del primer texto? Nosotros hicimos el ejercicio de encontrar la idea, ¿verdad? Volvamos a la idea del primer texto. Dijimos, la intención de Bale. ¿Por qué nos devolvimos? Porque es la tarea, encontrar cuál es la posición del primer texto. Vamos a mirar qué dice. A ver, la intención de Bale es plantear que el trabajo es un privilegio. Y pues la estrategia que usó fue presentar dos oraciones en la cual en la primera no se habla del tema central. Entonces, el trabajo, plantear que el trabajo es un privilegio que las personas desean poseer, como el asunto acá, ¿no? Que el trabajo se realiza con el ánimo de poseer un privilegio. Así las cosas, ¿cuál opción describe la opinión que vimos en Bailey? Por favor, me dicen. Profe, qué pena, yo para no demorar, me repite nuevamente que no le escuché bien la primera. Claro, claro. Por favor, escoge la opción que muestre la... No, pero nuevamente, profe, qué pena, nuevamente el texto, por favor. Que lo escuché ok. entrecortado. Le agradezco. Míralo acá. Y aquí lo que pusimos, espérame, ya te lo... Aquí está. La estrategia del autor es plantear. Listo, profe. Listo. Vale. Vamos con las opciones. ¿Cuál describe mejor la opinión de Bale? Estoy entre la A y la D. Listo. Para mí es la A, porque Yo voy con la D. habla de motivación.
como un sinónimo de lo que proyecta el autor del texto, ¿no? Que el trabajo es un placer. Eso nos decía, el trabajo es un placer. Es un privilegio, el trabajo es un privilegio. Es un privilegio, para mí lo de... El trabajo es un privilegio que pocos pueden tener y que por eso las personas buscan poseer, como la idea global de Bain. El solo. Bueno, está entre la A y la D, profe, me voy con la A. Listo. La de nuevo. Listo, Mónica, ya también tengo aquí. Ya tiene su posición, ¿verdad? Dice de nuevo la pregunta. ¿Cuál opción describe la opinión de Simone Weil, o autor del primer texto? Volvemos a Simone Weil, recuerden lo que ella decía. Todo, en esta primera oración decía, todo ámbito está envenenado por la condición en que vivimos. Entonces, en el trabajo ya se reduce al tema del trabajo, se encuentra envenenado porque se realiza con el sentimiento de solo poseer, porque ahora el trabajo, poseer un trabajo, es un privilegio que pocos tienen. Esto es lo que estábamos diciendo. No quiere decir que el trabajo es un privilegio que pocos tienen. ¿Qué es lo que se dice en la A? La única motivación que puede tener alguien para realizar un trabajo es creer que lo que se hace es útil y bueno. No, aunque es humillante. No, no, no. ¿Por qué? Porque aunque esas palabras útil y bueno se encuentran aquí, ya no se realiza con la orgullosa conciencia de ser útil. Fíjense que esto está tachadito hasta cierto punto porque es una idea menos relevante que lo que se dice realmente con respecto al trabajo. Yo no puedo escoger, porque están las palabras arriba, las puedo poner abajo si no coinciden con la idea expresada. ¿Qué dice el trabajo? Nosotros dijimos, eliminémosla, esta partecita de la idea y prestémosle atención a lo que viene después del signo. El trabajo se realiza con el sentimiento humillante y angustioso de poseer. El acto de poseer es lo que Simone Weil cataloga con los adjetivos, recuerden que son los adjetivos, perdón, con los adverbios en este caso, que refieren al acto de poseer de humillante y angustioso. El poseer es humillante, el poseer es angustioso, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque para ella eso es negativo. Poseer el trabajo con ese sentimiento de poseer, con ese sentimiento humillante de poseer. ¿Mm? Así que, ¿por qué? Con el ánimo de disfrutar de un puesto de trabajo. Fíjense entonces, miren lo que está expresándose acá. La única motivación que puede tener alguien para realizar un trabajo es creer que lo que se hace es útil y bueno. Y eso es lo que ella niega. El trabajo ya no se realiza con la conciencia de ser útil. Entonces, eso es lo que nos sirve. Porque aquí dice que ella está diciendo que la motivación para trabajar es porque se hace algo útil y bueno, pero no. Aparte que utiliza la palabra humillante, la cual Simone Weil está utilizando de otra manera. Perdón, y yo les decía aquí que era un adverbio, pero no, lo que está haciendo es catalogar el sustantivo, el sentimiento. El sentimiento es humillante y angustioso, y ese sentimiento es el que busca, más bien, el que está en el acto de poseer el trabajo. Así las cosas, no funciona decir que, o no funciona que, aunque están estas palabras en la parte de Simone Weil, que es el texto analizado, no funciona porque no está expresando la idea de Weil. Utiliza palabras de Weil, pero no ideas. Así que no se me dejen confundir con esto, porque aunque está hablando de la motivación, Bale habla de la motivación para tener un trabajo es el ánimo de poseer, no el ánimo de hacerlo porque sea uno útil y menos que esto sea, o que el trabajo sea humillante,
sino es el sentimiento del humillante. Así que se descarta la A. Les dicen también aquí que la opción D, creo que también estaba esa dicotomía entre la A o la D. ¿Será que lo que describe la opinión de Bale, la cual expresa que las personas ahora trabajan con el ánimo de poseer un privilegio, se relaciona con la D? Es agradable tener un puesto de trabajo, pues es un privilegio que solo pueden tener las personas que son útiles. Fíjense aquí, con el solo. Palabra solo. Pues es un privilegio que es solo descartado. Igual, recuerden que uno tiene que ver toda la oración. Y si nos ponemos a ver, fíjense que ya no dice que no es con el ánimo de ser útil. Ni solo ellas son las que lo pueden poseer el trabajo, ¿verdad? Por eso se descarta. Aunque utiliza de nuevo la palabra útil, que expresa y utiliza Simón, vea cómo es de curioso, porque estas opciones se descartaron por una palabra que, de acuerdo a la lectura de Simón Weil, hacía parte de una frase que no era importante en la oración. El trabajo ya no es esto, sino esto. Después del sino es a lo que le teníamos que prestar atención para captar la idea de Weil alrededor del trabajo. Y vea que ustedes nos hicieron confundir con lo que estaba expresado en una idea, en una parte de... Listo. Álvaro, ¿me permites compartir pantalla, por favor? La B. Gracias. Listo, profe, ya. Bien, así que les decía que nos dejamos corchar con algo que estaba o hacía parte de la frase menos importante de toda la oración. Profe, es Señor. que me quedé con la pregunta porque es que me sacó en el momento de que usted está dando la otra respuesta. Ahí me sacó el hijo de madre. ¿Pero qué era la B o qué? Tranquilo, tranquilo, que todos nos quedamos en Bueno. suspenso. Precisamente les estaba diciendo que la lección de la A y la D es que utilizó una palabra que no hacía parte de la construcción relevante de Bale. O sea, sí estaba en el texto, pero no hacía parte de aquello que estaba expresando la opinión. Y como estamos mirando la opinión, nos basamos en la globalidad o lo que muestra la intención general del autor. Por eso A y D se descartan porque utilizan algo que en lo que el autor no enfatiza, sino que le da menos relevancia. Y es utilizando los términos. Cayeron aquí en dos trampas. Ahora, con respecto a o es B o es C. Dice, B, es triste creer que poseer un puesto de trabajo es un privilegio, pero esa creencia es precisamente lo que motiva a las personas a trabajar. O es humillante y angustioso creer que el trabajo es útil, pero actualmente es la única forma de conseguir un puesto de trabajo. Vean que lo mismo pasa con la C, así como con la A y con la D. ¿Cuál es el concepto que se está resaltando y que en efecto no está resaltando Bale? Sí. Útil, humillante y angustioso, aunque ella los trate o los mencione en su fragmento, en su párrafo, no es a lo que va. Se están de nuevo tergiversando los términos para confundirlos. Primero. Segundo, también se descarta por la palabra única. Muchas gracias, Mónica, porque dice, pero actualmente es la única forma de conseguir un puesto. ¿Y qué está diciendo Bale? Que pues ahorita no es la motivación ser útil para trabajar. Entonces esto ya contradice lo que está diciendo la autora, ¿sí? Entonces fíjese que también la C y la D se descartan por generalización, aunque nos tocó corroborar. Aquí de nuevo apelamos a los tips, pero por favor no se me vayan a confundir porque llegamos a estos tips que por generalización, después de construir toda la idea. Asimismo, nos dimos cuenta que tanto A, C y D está utilizando conceptos sobre el trabajo
que Simone Weil había dejado de lado, útil, humillante, bueno, ella había dejado de lado en su argumentación. Por eso se descartan también. Y en efecto es la B, es triste creer, notamos esa tristeza en su posición, Excelente. poseer un puesto de trabajo es un privilegio, pero esa creencia es lo que motiva a las personas a trabajar. Eso es lo que ella llamaba ese veneno del entorno en el que se habita. La respuesta es la opción B. ¿Listo? Y bueno, la 12 de esta. ¿Cuál de las Yo voy siguientes por la opciones? Miren que esta es buena también. ¿Cuál opción presenta la mejor continuación para el segundo texto? Vamos a buscar qué opción muestra la mejor continuación para el segundo texto. Esperen un segundito, yo lo traigo de nuevo. Vamos a copiarlo. Vamos a ver. Y pegarle pronto debajo de las opciones. Sí, eso voy a hacer. Espérame que se quedó pensando mi computador. Listo. Vamos a pegarlo aquí para que lo vean ustedes. ¿Listo? Mírenlo ahí. Esa idea reducida dijimos que era el trabajo es necesidad. Profe, yo me voy con la C. Sin embargo, tener un puesto de trabajo es un privilegio, pues unos pocos que con suerte han sido bien educados. Listo. Vamos, ahí tenemos la idea completa. Ya la tienes, la C. ¿Quién más o tienen alguna otra opción? A ver. Listo, Adrián, también aportas a la C. Me iría por la D, y como el trabajo implica movimiento y fatiga, una vida sin trabajo es más grata que una vida con trabajo. ¿Quién apoya la C? ¿Quién apoya la D que dijo el compañero? ¿O alguna otra? Vean, les quiero resaltar aquí un tip. Imagínense y vean que empieza con conectores lógicos. De nuevo, volviendo a la clase anterior, dijimos, cada uno de estos conectores tiene una función siempre, ¿sí? Decíamos, el además y el y la y son conectores que unen ideas igualmente importantes. El por tanto presenta una consecuencia. Él, sin embargo, presenta una oposición. Y ahí luego ustedes miren la idea a continuación a ver si en efecto es alguna de esa, o más bien esa idea coincide con el conector que están utilizando. De nuevo, vamos a resaltar aquí, mostrar las ideas. Recuerden, lo que está escrito abajo en mayúscula es nuestra sustracción de la idea que ya leímos. Entonces, digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero no digan que es una virtud, pues el reposo y la dulce inactividad son más gratos al hombre y a todos los animales que el movimiento y la fatiga. En otras palabras, nosotros dijimos, lo que está diciendo aquí el señor Blasco es, el trabajo es necesidad, no es virtud. ¿Mm? Ahora, Habría que mirar a ver, ¿será que es coherente decir, vamos a hacerlo con la sustracción? El trabajo es necesidad, no es virtud. Además, lo más grato para el hombre es un trabajo que implique siempre una dulce inactividad. ¿Es coherente?
Para mí no, profe. Dice además lo más grato, entonces suma la idea. De nuevo tomando aquí, el trabajo no es necesidad, perdón, el trabajo es necesidad, no es virtud. Además, lo más grato para el hombre es un trabajo que implique siempre una dulce inactividad, pero está hablando aquí como una mezcla del trabajo y la virtud, que eso es lo que nos está diciendo el texto. Dice el texto que tener la necesidad de trabajar hace que no se desarrolle, o más bien, que no se desenvuelva en la tranquilidad y esto que llama como virtud para poder relajarse, ¿no? No tener esas necesidades precisamente. El trabajo no es necesidad, perdón, el trabajo es necesidad, no es virtud. Por tanto, el trabajo no puede ser una virtud a menos que sea necesario para la conservación de la vida. ¿Funciona? De hecho, conectemos esta más bien con la idea larga, porque está contrariando una de las frases Sí, que están arriba, ¿cierto? Digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la de conservación la de la vida, conservación de la vida. pero no es virtud. No, No funciona, ¿cierto? Dice, por sí, sí. tanto, el trabajo no puede ser una virtud a menos que sea necesario para la conservación de la vida. Contradice lo que ya está diciendo porque dice que el trabajo es una necesidad. Entonces Sí, ahí, esa la descarté. Esa la bien, descarté porque volvía otra vez a mencionar lo que estaba en la... excelente. Vámonos con la C que tiene adeptos. Entonces, fíjense en esta. El trabajo es necesidad, no es virtud. Sin embargo, tener un puesto de trabajo es un privilegio de unos pocos que con suerte han sido bien educados. Es la continuación para el segundo texto, es una continuación adecuada para ese texto que acabábamos de leer. Profe, yo escogí la C, pero ya me di cuenta que me equivoqué, porque está hablando de suerte de los que han sido bien educados. Y es la D. Vean que con La- respecto a... en la inicial no, o sea, en el texto no habla, o sea, se enfoca más en el trabajo, más no en la educación como en los otros textos. Muy bien, El texto mete la educación, pero si se dan cuenta que Ah, esto, por eso no está descartado, pero sí es la D. no sé si se dan cuenta, pero la C lo que hace es generar una especie de fusión entre el texto 1 y el texto 3, pero no referente a la continuación del texto 2, que es la idea que estamos analizando. ¿Sí se dan cuenta? La C es una fusión de los otros dos textos, porque se acuerdan que el primero hablaba del trabajo como privilegio y del segundo de una buena educación y todo esto. Entonces aquí, ahí como quien dice, confunde y reinarás, utiliza términos que están por ahí para ver si es que coincide. Y si nos fijamos, no es contrario, o sea, empezando que lo que se dice a continuación no resulta ser contrario y segundo, no es coherente de acuerdo al desarrollo. Fíjense que la D resulta ser aquella idea que coincide. Entonces, el trabajo es necesidad, no es virtud. Y como el trabajo implica movimiento y fatiga, una vida sin trabajo es más grata que una vida con trabajo. Con trabajo. Ujú. Entonces, esta idea, aunque vuelva, digamos, teniendo en cuenta la idea completa, ¿no? Digan buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero no digan que es una virtud, pues el reposo y la dulce inactividad son más gratos al hombre y a todos los hombres que el movimiento y la fatiga. Y como el trabajo implica movimiento y fatiga, ahí articula con la otra idea, está utilizando los mismos términos, pero esta vez sí es coherente porque articula. Sí, ¿Y cómo? Con la I, ¿verdad? Porque la I une dos une. ideas equivalentes. Bien. Y como el trabajo implica movimiento y fatiga, una vida sin trabajo es más grata que una vida con trabajo. Y ahí es cuando hablamos de que, pues,
es una virtud. El que trabaja no vive sabroso, algo así, sí, es como lo que nos están diciendo acá. Por eso incluso vemos que es como una especie de crítica al trabajo, no una alabanza al trabajo como para resaltar su importancia, y por eso descartamos arriba. Así que uniendo con conector de igualdad o conector que presenta equidad de ideas, vemos que lo que se dice en la D es lógico y aporta o es la continuación adecuada a la idea de arriba. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo vieron? Yo sé que nos demoramos de nuevo, pero recuerden, hay que aclarar también conceptos, aprovechen también esto para que ustedes mismos hagan sus propios ejercicios cuando estén leyendo todo lo de, bueno, todo lo que estudian en competencias, en doctrina, todos estos conceptos, aclararlos, reusarlos ustedes, sobre todo que están en el contexto adecuado para generar ideas, oraciones que ustedes puedan comprender, por ejemplo, en el caso de estos términos más específicos. Y bueno, con respecto a esto ya nos vamos dando cuenta que enriquecer nuestro lenguaje va a aumentar nuestra comprensión y adivinen, aumentar nuestra fugacidad al leer sin vacíos, de manera que pues este tipo de exámenes simplemente sea como sentarse a leer el periódico y ya. Miremos aquí, miren esta imagen, miremos la imagen. De esto podemos hacer las afirmaciones entre todos. ¿Listo? Miremos aquí la imagen. Vemos, a ver, ¿quién me la puede describir? Por favor. ¿Quién se atreve? Ya estoy en Bueno, la profe, pues, tercera. es como una, por la forma en que tienen las manos, es como una fila. Espectadores, Ahí vemos espectadores, hay una fila como en diagonal. por lo que usan sombreros. Es como una procesión, algo así. Parece, Son como, sí. son Entonces como es una... una, Muy bien. Ahí vemos entonces a las personas, eso como una procesión, en efecto, es una persona, o sea, es una fila que capta la atención de otros, de los espectadores y se encuentran diferenciados. Bueno, en estas personas que van en fila en diagonal, como quien dice hacia arriba, de la parte inferior derecha a la parte superior izquierda, y ahí están los espectadores. Además, por el color. Bueno, ya vemos esto acá. Miremos la 13. La estrategia que el autor utiliza para resaltar la fila está dada por. ¿Cuál es la estrategia del autor para resaltar la fila? Profe, yo me fui por la B, el color negro de los vestidos de quienes hacen fila. A ver, ¿quién más? Yo Yo me digo iría, que también, profe. yo me iría por los sombreros negros de los hombres de la fila. Listo. ¿Es la estrategia para resaltar esa fila? Los sombreros negros, el Me iría color por de los esa. vestidos Yo me voy con la B, el color negro de los vestidos. de quienes hacen la fila, los sombreros, los bigotes de los hombres de la fila. No, ahí vemos otros hombres con bigotes en otros lados. La posición especial de la fila con respecto al dibujo. Profe, yo digo que Oh my God, es la posición. Es la esa está posición. dura. ¿Mm? O muy fácil. La A, profe. Ahí Bueno, apoyo el género femenino, profe, ahí me cambio por la A, la posición especial de la fila respecto al dibujo. Quiero Pero que es está que la marcando B, diferente. sí, la B dice que el color negro de los vestidos de quienes hacen la fila, pero no solamente está en negro los vestidos, sino que también los Los sombreros. sombreros, sí, señorita. sí. Lo mismo estaba mirando, como que B y C son sospechosas porque se fijan solo en una parte, ¿verdad? Mientras que la A hacen énfasis en la diferencia de que los hombres van en una sola fila, lo que está marcando la diferencia es el bulto de personas que están alrededor.
Exactamente. O sea, la B sí es una de las diferencias, la C, pero pueden ir fusionadas y hacer una y quedar bien. O en este caso la Sí, posición especial es más adecuada, ¿cierto? parece ser, profe. Porque pues los bigotes ya vimos, ya dijimos, hay más bigotes en los blancos, en las personas de blanco. Listo, nada, yo también considero, según lo que vemos, de acuerdo también al análisis, que es la posición especial de la fila, puesto que no son solo los vestidos ni son solo los sombreros, esta diferenciación acá, ¿cierto? De lo que vemos. Sí, señora. Así que A como respuesta adecuada, en caso que nos tocó escoger. Bien. Siguiente. Si la imagen representa el acontecimiento tal y como lo vio el dibujante, el único personaje que nota su presencia es, ¿su presencia de quién? Si la imagen representa un acontecimiento tal y como lo vio en el dibujo, El dibujante. La persona Sí. que está viendo al que está dibujando. Muy Ah, bien, o sea, el autor, muy bien, Ahí eso veo como un es. niño. o sea, el Súper. niño, la C. Entonces, de todos, ¿quién nota la presencia del dibujante o el autor del texto? Ajá, ajá. El El niño niño estaba, con el niño estaba sombrerito. pila, ¿ves? Aquí vemos este. Igual hay otras opciones. El anciano en la parte inferior del dibujo, él está mirando a otro lado, no nota al autor o el dibujante, o como nos quiere decir, ¿cierto? Si la imagen representa un acontecimiento tal y como lo ve el dibujante, ¿quién nota su presencia? El anciano, no, ya vimos que descartada. El hombre que sostiene en alto su sombrero en el centro de la fila. En el centro de la fila, aquí se encuentra, no está notando la presencia del autor o el dibujante. El niño en la parte inferior del dibujo, que ya lo vimos acá, o la pareja en la parte superior derecha, que están mirando es a la multitud o a la fila. Así que es el niño. Listo, ahí está la respuesta. Y a ver, ¿qué palabra describe mejor la actitud de quienes rodean la fila? Bueno, esta es la de ganar el test. Yo me fui por la Entusiasmo. A. No Yo le me fui quedó. por la A. Curiosidad, La indiferencia, D. cansancio, entusiasmo. Listo. La A, profe. Curiosidad o entusiasmo. Pues por los puntos de las caras, que es como curiosidad. 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 Entusiasmo estarían como más, Gritando, dando más alzando las Más manos. expresión. alegres, alzando Sí. las manos como el Curiosidad. del sombrero negro. Tal cual. Exacto, él sí está expresando un poco más de entusiasmo. Muy Sí, bien. La 4-3. respuesta es curiosidad. Curiosidad. Bien. Listo. Eso es. Bueno, compañeros y compañeras, ¿cómo vieron hasta aquí este trabajo? Excelente, Profe, excelente, profe. La verdad, no pude estar en su excelente. clase en línea por diferentes motivos, pero créeme que se da cuenta uno que una sola frase, una sola letra te cambia muchas cosas, muchas respuestas que a veces uno cree que son correctas. Sí, sí, señor. Eso es muy cierto. En definitiva, cuando nos dicen, no, que sea, que cómo aprendo una palabra nueva, ¿sí? Intenten ustedes, como les digo, cuando ustedes estén leyendo y encuentran que hay una distracción es porque hay una palabra malentendida. Vamos a aclarar las palabras malentendidas. Vean, de verdad, este es como quien dice la herramienta de aprendizaje más funcional para todo el mundo. ¿Listo? Tengan un diccionario, aclaren las palabras malentendidas, inténtenlo. A veces nosotros no los descubrimos, pensamos que nos las sabemos todas, ¿sí? Pero si nosotros entramos en el proceso consciente, este trabajo sobre las palabras malentendidas nos va a abrir el panorama, les cuento, de una forma maravillosa que, insisto, esto no solamente les va a servir a ustedes para el examen, sino para todo.
para su nueva carrera. Es que, insisto, aquí la lectura es una maravilla porque nos está entrenando la mentecita. Y este proceso hace que seamos más inteligentes, porque es que no es que seamos tontos o estúpidos ni nada de eso. Lo que pasa es que hay vacíos en la comprensión que solo depende de nosotros, de nosotros y de ejercicios de este estilo, de trabajar para no empezar con ese dilema de que es que yo no entiendo, de que es que me da sueño, que es que le cogí pereza al estudio, que es que por eso me salí de la universidad, que es que, y que es que finalmente esas razones, que pueden ser múltiples, se pueden solucionar con solamente aclarar conceptos que vayamos teniendo vacíos en la medida en que vamos estudiando. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que podríamos dejar hasta este momento la clase, ¿listo? Para no nutrirles más textos. Ahorita ya le envío a Álvaro el material para la siguiente sesión, para las siguientes clases. Ustedes, por favor, pues ya lo tienen, pueden ir solucionando el primer texto, hagan el proceso, lectura por oración. Si ustedes sienten que pasó algo, una pequeña distracción, un titubeo, intenten también la lectura en voz alta. Cuando vean estas falencias, deténganse y, hey, ¿cuál es la palabra que estoy malentendiendo? Para intentar hacer el ejercicio. Sé, obviamente, que, pues, bueno, aguanta que nos echemos media hora leyendo un fragmento, pero insisto, vale toda la pena del mundo para hacer una mejor comprensión. Créanme que después vamos a ir leyendo más fluidamente. Les voy a enviar entonces el material para que lo vayan revisando. Antes de la clase se les va a recordar para que hagan de nuevo la tarea. Muchas gracias, Álvaro, y aquí estaré también molestándote. Y que vea cómo hoy fue mucho más chévere, porque ya tenía la respuesta, ya habían hecho también un proceso, y esto ayuda muchísimo. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias. Ya les envío su material. Listo, gracias, profe. Feliz noche. A Gracias, ustedes, profe. Feliz noche. Gracias. Yuri, buena noche. Igualmente, Ayarichi. Gracias, Ya nos profe. salimos. Sí, señor. Ah, bueno. Hasta mañana, profe. Chao. Gracias. Buenas noches.